Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque nos has puesto afuera, ni aparte, ni has puesto una línea divisoria entre nosotros y tú. Por el contrario, tú te acercas, tú rompes los límites y cada vez, oh Señor, nos quieres abrazar más fuerte. Tú conoces lo que cada uno de nosotros carga en nuestros corazones, las dudas que podemos tener, los problemas, adicciones, temores, grandes miedos. Todo, oh Señor, tú también lo puedes vencer y en esta noche, en esta tarde, pedimos que sea tu gracia sobre cada uno de nosotros para que podamos ver tu luz, tu sonrisa, tu amor, que tu mano que nos va a atraer hacia ti, que nosotros la agarremos con cariño porque sabemos que tú lo que quieres darnos es vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces les cuento que este evangelio es bien cortito. Me llevaré más explicando lo de la pureza y la impureza y va a ver que rapidito se desarrolla. Ya alguna vez se los había explicado así a grosso modo, porque es un evangelio muy lindo y muestra el cariño del Señor y también el coraje, el valor de este señor que tenía lepra. Proyecto el texto. Marcos 1, 40 al 45. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, así que se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público y en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces el texto, como pueden ver, es muy facilito. Entonces se le acerca el leproso de rodillas, le dice la frase: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, por supuesto, compadecido, le dice: si quiero, queda limpio. Y luego le advierte, y dice el texto, que con fuerza le advirtió que se fuera y que hiciera la ofrenda que prescribe Moisés. Y dice el texto, pero este señor no le hizo caso y se fue a proclamar por todos lados lo que Jesús había hecho. ¿Y qué pasó? Que Jesús entonces ya no podía entrar en ninguna ciudad. Y es importante ver que dice ninguna. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces les decía, lo primero que todo es un poco el concepto de pureza. El libro de Levítico, que es la primera lectura de este domingo, nos da la explicación. El que haya sido declarado de lepra, enfermedad de la piel,
Traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Ellos le tienen mucho miedo a estas enfermedades porque se pegan, porque no tienen antibióticos y porque puede causar que toda la comunidad se infecte. Entonces inmediatamente aíslan los casos. No es como el caso de la peste bubónica en Europa, que esa era peor que la lepra. Pero para una comunidad pequeña como los pueblos de la comunidad judía, había problema. No tienen agua potable y ellos tienen muchos baños rituales, pero el agua es agua estancada. No es que sea un río o una fuente que está cayendo todo el tiempo. Entonces hay focos de contaminación y una vez que alguien se enferma de la piel, se la pasa a otro. Pero entonces la dignidad de la persona que está enferma tiene que andar con ropa descosida, dice el texto. Es decir, parecer como basura. Póngalo de esta manera, qué horrible es esa frase. Con la cabeza descubierta. Allá usted ve que hasta Jesús le ponen como un mantillo encima de la cabeza. Pues aquí no te puedes proteger. Esto significa que Dios te protege, la mantilla o el mantillo que se pone cada uno en la cabeza para protegerse de la arena, del sol, de todo lo demás. Aquí está diciendo, tú no tienes derecho a esa protección de Dios ni a protección de los elementos. Te cubres la boca. Nosotros ya conocemos eso con la pandemia. A todos nos toca cubrirnos la boca para no pasar la enfermedad. Y lo que grita es que Él está contaminado y que Él es impuro. Qué feo, imagínese usted con un pecado y que le toque salir a la calle y gritar, yo hice esto, y que sea algo vergonzoso. Bueno, entonces como que se le quita la dignidad a esta persona. Cualquier persona que tenga una enfermedad cutánea visible, lo que decía el texto, hay una exclusión social y religiosa. Cualquier enfermedad de la piel. Hay personas que se les reseca la piel y que se descascara a veces. Pues ya con eso ya tiene que irse, porque para ellos eso es signo de que ya le llega la lepra. Y ¿cómo es? Se tiene que apartar y gritarles también a los que vengan por el camino advirtiéndoles que no se le acerquen. Esa es la distanciación social que ellos tenían. ¿Y quién la provoca? El leproso. Para decirles, por favor, no se me acerquen, pero lo dice diciendo, estoy enfermo, estoy contaminado, soy impuro. Así que la gente sale corriendo. En algunos lugares les llevan una campanita para que ellos las toquen. Y así la gente, porque algunos de ellos pierden las cuerdas bucales, entonces ya no pueden hablar, no pueden gritar. Entonces con la campanita ya la gente sabe que no pueden acercarse. Vuelvo a repetir, es toda una mentalidad. Y lo peor es que solo Dios los puede sanar. Pero ellos no pueden ir al templo, no pueden entrar en ninguna ciudad, no pueden ir a la sinagoga. Entonces, el único que los puede sanar según ellos, porque el templo está consagrado a Dios y allí habita Dios, se dice en la mentalidad hebrea, pues ellos no pueden. Entonces es como si Dios los abandonara, porque están a la merced de los elementos y de los sacerdotes, de los líderes. ¿Qué es el problema? Los puros, que son los líderes religiosos que gozan en señalar a aquellos que para sus conceptos son malos e imperfectos. Muchas veces trataron de hacerlo con Jesús y por eso es que le agarraron un odio tremendo, implícitamente diciendo, nosotros somos mejores que ellos. Acercarse a Jesús. La soledad era dura, pues ni familia, ni vecinos, no pueblo o templo los reciben. Pero se les hace creer que es un castigo de Dios. Y eso es lo peor. Si a usted le dicen, Dios te mandó este castigo, entonces uno dice, pero entonces yo cómo le voy a ir a pedir a Dios que me sane si Dios fue el que me mandó esto. El leproso que tenemos en la lectura es consciente que Jesús es poderoso y bueno, distinto de la imagen que le hacen crecer.
Y eso es interesante para nosotros. No importa por lo que uno esté pasando y nosotros en especial que estamos escuchando esta palabra, saber que a uno las personas le meten en la cabeza miles de cosas. Las teorías de complot que escuchamos de los gobiernos y por todos lados, las vacunas y no sé cuánto, pues en la parte religiosa hay muchísima gente que sale de experta, pero para lo negativo y para condenar, no para mostrar el amor misericordioso que tuvo Jesús en la cruz de morir por todos nosotros. Si lo hizo en un sacrificio tan grande, quiere decir que Él tiene su corazón abierto a nosotros. Pero mucha gente va a venir con esas imágenes y hay que ser capaces nosotros de decir, no importa lo que tú me digas y la carga psicológica que me estás poniendo, que yo cometí algo malo en el pasado o mi familia, no, yo lo rechazo porque yo soy consciente que Jesús es poderoso y es bueno y que en medio de mi enfermedad, Él va a estar conmigo. Ya está, Él siempre está. No quiere decir que me vaya a sanar tal vez ya, pero sí quiere decir que voy a ser testimonio de Cristo aún a través de la enfermedad, sea que me sane, sea que la tenga que pasar y sanarme más lentamente. Distinto de la imagen, vuelvo a repetir, que nos pueda meter el mundo. Aún así, el valor o el desespero tal vez del leproso del Evangelio es impresionante, pues él sabe que lo pueden matar por su osadía, pero aún así sale a encontrarse con Jesús. Y la manera como lo hace es suavecito, humildemente, se arrodilla delante de Él. Es decir, lo reconoce como poderoso, lo reconoce como mayor que Él. Y por eso le va a decir, si quieres, que con eso nosotros decimos, Él sabe que Jesús puede, porque no le preguntó, ¿puedes sanarme? No, le dijo, si quieres. Y entonces es, yo sé que tú puedes, por eso he venido a ti y por eso me arrodillo reconociéndote que tú tienes el poder. Pero te pregunto, que si tú quieres, puedes limpiarme. Y ya pone la confianza en Él. No sé qué vas a hacer, pero yo te quiero preguntar eso, que si quieres, puedes limpiarme. Eso quiere decir que la autoestima de este leproso ya está dañada, está lastimada, pero aún así tiene confianza. Y eso es bonito también, que a pesar de sentirnos enfermos, tristes, débiles, saber que le podemos hablar a nuestro Creador y que Él nos escucha y que Él tiene misericordia de nosotros y que no lo tenemos que convencer. Es parte de lo que yo siento siempre en la Escritura. No tenemos que convencer a Dios como si Dios no nos viera. Entonces, pidámosle e implore para que Dios venga. Ya está. El Señor ya está. ¿Lo crees? Y dirá uno de el papá de un niño enfermo, creo, Señor, pero auméntame la fe, dice el texto. Y dice que lo gritó. Y eso es lindo porque dice, estoy con lo que me está pasando, tengo muchas dudas, pero yo te creo a ti, pero auméntame la fe. Una premisa. Imagínese usted una historia ahí tontita, pues. Si tú previenes a tu hijo de no ensuciar la ropa saltando en el charco con fango, en donde él está ahí cerquita, pero aún así viene él y salta y se ensucia los jeans y los zapatos, ¿qué haces tú? ¿Lo desheredas? ¿Lo echas de la casa? ¿Le das de latigazos? ¿O simplemente le haces caer en razón? ¿Le tomas medidas para que aprenda o tomas medidas en tu familia, en tu relación con tu hijo, tu hija, para que aprenda el valor de la limpieza, etcétera? Porque la base con tus hijos no es la ropa se lava. Y el hecho que él no haya entendido la instrucción que tú habías dicho, pues es una cosa, pero la aprenderá. Tú no vas a decirle entonces, ya no te quiero. No, sería demasiado, eh, una explosión muy grande para un problema muy pequeño. Entonces lo que hacemos es, con cariño,
Puede haber un poco de enojo, pero con cariño le hacemos caer en razón y tomamos medidas para que no lo vuelva a hacer si es posible. Porque nosotros no estamos basados en las cosas materiales, en la ropa o en las cosas que se hacen, sino en el amor. Es el amor de la familia y cómo nos cuidamos los unos a los otros. La base de la relación de Dios Padre con nosotros no es que somos perfectos. Nunca fue así. Dios no nos ama porque usted y yo somos perfectos. Él sabe que no lo somos, sino que sino que con Él, con la presencia de Dios, con la gracia de Dios, podemos elevarnos a una vida más perfecta como la de Cristo Jesús. Somos hijos e hijas de Dios y Él nos dará la gracia para hacerlo cada día más presente en nuestras vidas. Entonces, vuelvo, el Señor, nuestra relación con Dios no es que nosotros lo amemos o le tengamos miedo o que nos merecemos algo. Es que el Señor nos amó antes y que a pesar de nuestras debilidades, la gracia de Dios nos puede hacer que la capacidad de vida, de amor y de todo lo bonito que tengamos se vuelva a la máxima potencia para ser la imagen de Cristo. Hay un problema, es que el diablo sí se anda colando en medio. ¿Y por qué digo eso? A veces el diablo se cuela de maneras raras. Pongo acá, el diablo conoce tu nombre, pero nunca lo dice, porque el diablo te llama por tu pecado. Y es como esa vocecita dentro de nosotros que te está machacando lo que hiciste y te hace sentir culpable todo el tiempo. Y pongo aquí yo. Tranquilo, que tú eres una piltrafa, chismoso, vengativo, poco hombre y Dios te odia, le pongo al final, porque eso es lo que quiere el diablo, que le tengamos miedo a Dios y que nos alejemos. Y lo pongo todo en masculino para que nuestras damas no vayan a decir nada. Entonces, para que digan, esa piltrafa, sí, yo no. Mentiras. Pero entonces, ese es el problema de esto, del diablo, digo yo, de ese recordar y machacarnos las cosas feas que hemos hecho. Y nos empezamos a sentir tan culpables que ya le perdemos esperanza a la misericordia de Dios. Y comenzamos a creer que de verdad Dios me odia y Dios me está castigando. Y entonces yo, ¿cómo le voy a pedir a Dios? ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? Si si lo que soy como hijo de Él no le agrada, entonces ¿qué le puedo ofrecer? Pierde uno la esperanza si comienza a creer en estas cosas. Por eso cuidadito, vuelvo a repetir, el diablo conoce tu nombre pero no lo dice. El diablo te llama por tu pecado y te lo inculpa y te hace sentir nada. Pero bendito sea Dios, porque Dios conoce tu pecado mejor que el diablo. Pero Dios no te llama por tu pecado, sino que te llama por tu nombre. Zaqueo, baja, necesito quedarme en tu casa hoy. Mateo, levántate, ven y sígueme. María Magdalena, ¿por qué lloras? Es una manera muy linda de Jesús. La parte de Zaqueo me parece siempre espectacular y por eso busqué esta ilustración donde Zaqueo está asustado. ¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? Sí, Zaqueo, para Dios, para Cristo, tú eres importante. Zaqueas de este estudio bíblico, el Señor nos está diciendo, yo te llamo por tu nombre, pues yo te amo y yo conozco lo que has hecho. Pero el amor es más grande que tu pecado. El amor que Cristo tiene es mucho más grande que aquello horrible que tú hayas podido haber hecho. Esto mucha gente lo toma como, entonces voy a hacer lo que quiera. Entonces no estás dejando que la gracia realmente funcione. Estás queriendo aprovecharte del proceso, estás queriendo aprovecharte de la ganga, del ofertón que Jesucristo nos está dando. Pero no vas a disfrutar tu vida, no vas a disfrutar el amor porque, vuelvo a repetir, la base de la relación con Dios no está en nuestro sufrimiento, no está en hacernos sentir culpables, sino en que Él nos ama y que nos puede aumentar la capacidad
de lo que tú eres, de el yo que tú eres, puede llegar a ser un bello y una bella yo. Y qué bonito que le diera uno ese lugar a Jesús cada día. Jesús, que yo disminuya y que tú crezcas, que tu gracia crezca más, porque no voy a poder ser mejor marido, mejor esposa. Uno, culpándome todo el tiempo, sintiéndome perdido y sintiéndome que no me amas y aún creyéndomelo y pensando que esa humillación es lo que tú quieres. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que Él, con nombre propio, te está llamando y que respondas. Es que no me lo merezco, de ninguno de nosotros. Pero no es porque te lo merezcas o no, sino es por el amor gratuito del Señor para contigo, porque Él no ve solamente tu cara y tu cuerpo, Él ve tu corazón y lo que tú necesitas. Así que no te dejes convencer por el demonio y por las acusaciones todo el tiempo, a veces uno sintiéndose culpable. Aquí hago el paréntesis, confiésalo. Confiésalo, vete a confesar y di, yo hice esto y no me siento bien. Ah, perfecto, bendito sea Dios. Por lo menos ya estás como lo vimos con el endemoniado en la sinagoga, a ese demonio, a esa posesión del pecado en nosotros, le estamos diciendo, cállate. Me estás gritando que yo valgo nada porque pequé. Yo te digo a ti, cállate y sal, porque aquí en mi corazón habita Cristo y habita la paz. Para que tu familia tenga paz, tú tienes que tener paz. Así que hay que callar ese demonio. Muy bien. Acercarse a Jesús no importa los rótulos que tengamos. Pecador, pecadora, chismoso, chismosa, lo que tú sientes, ay, yo por qué dije esto, por qué juzgué al otro, por qué no saludé, por qué me enojé. Con esos rótulos, vete a Jesús. Carguemos en nuestras conciencias, todo lo que carguemos en nuestras conciencias, a final de cuentas, nos tiene que ayudar a acercarnos más al Señor, para sabiendo, Él sí puede. Yo sé que tú puedes perdonarme, yo sé que tú puedes limpiarme, pero ahora te digo, yo me arrepiento, aquí estoy de rodillas frente a ti, y si quieres, Señor, puedes limpiarme porque yo confío en lo que tú hagas por mí. Y pongo aquí el ejemplo de los niños de primera comunión. ¿Qué niño de primera comunión se pone a pensar si él es digno o no? Ellos van radiantes y van contentos y a veces no han practicado del todo y se sienten inseguros y algunos no dicen amén, pero ellos están listos. Esa condición como los niños de primera comunión, así deberíamos ser nosotros. Pero vuelvo a repetir, ahí es donde ponía lo del demonio acusador que te recuerda todo lo malo. Y sí, es cierto, somos malos y tenemos pecados, pero no permitas que el pecado vaya a ser más grande que el amor misericordioso de Cristo. Por eso, en la confesión, dile a ese pecado, a ese que yo llamo demonio, dile, cállate, cállate y sal para poder ir como un niño una niña de primera comunión, decir, Señor, aquí estoy. Dame esta comunión como si fuese la primera, porque quiero recibirte a ti. Es una confianza en fe, no porque lo hayamos obtenido, sino porque en fe estamos diciendo, mi corazón te pertenece a ti, no le pertenece al pecado. Bueno, número 3. Es claro que Jesús sí quiere. Se le acerca el leproso, decía el texto, y suplicándole de rodillas, le decía, esto es adoración, le dice, si quieres puedes limpiarme. Y repito, ya él sabe que él puede. Así que ya hay un poco de fe en la manera como le suplica de rodillas y por la manera, es diciéndole, Señor, tú tienes la precedencia en esto. Tú eres el jefe. Así que yo vengo a decirte que si tú quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y Jesús se compadeció. Y ustedes y yo ya hemos hablado de esta palabra, esplagnizomai, que es la que significa compadecido en la Biblia, en el Nuevo Testamento.
pero que explagnisomai significa en griego, literalmente, que se te mueven todas las entrañas. Es la misma palabra que se utiliza para el útero femenino. No hay útero masculino tampoco, pues no vaya a pensar. El útero porque es la madre que siente a su hijo, que siente a su hija, al bebé dentro de ella. Y que entonces se mueve ella de alegría cuando siente al bebé. Ese movimiento de las entrañas es lo que el griego dice, es un sentimiento de misericordia extremo. Y a Jesús justamente no lo vemos en la literatura griega mucho, pero lo vemos en el Nuevo Testamento para Jesús siempre. Movido a misericordia, movido a la compasión, Jesús hizo esto. Y se repite aquí. Compadecido, movido a la misericordia, extendió su mano y lo tocó. Y ya les había dicho antes esto. ¿Por qué Jesús no solamente le dice, queda sano y ya puedes irte? No, lo tocó. Porque Jesús le está restableciendo primero la condición social. Él ha estado en distanciamiento social por mucho tiempo, tal vez. Este señor ha estado solo, abandonado. Ha de haber estado con sus pensamientos sintiéndose una piltrafa, de verdad, sintiéndose nada. Y Jesús lo toca para restaurar la humanidad en él primero. Antes de que tu piel quede limpia, primero te voy a decir, tú eres un hijo de Dios, tú mereces que Dios te toque. Y luego le dice, quiero, queda limpio. Primero el toque humano de Jesús con él y luego la palabra de poder, quiero, yo quiero. Es lo que Dios quiere todo el tiempo. Y en este caso, queda limpio. Y la lectura va a decir que en ese mismo momento la lepra lo dejó. Así como escuchamos con la suegra de Pedro que la fiebre la dejó, también aquí se dice que la lepra lo dejó. Ahora medita un poquito más en el si quieres. Claro que Dios quiere, pero ten conciencia que Dios no va a violentar nunca tu vida. Dios quiere y Dios pudiese mágicamente manipularte y de la noche a la mañana, pero no es la manera. Lo vemos en las películas, en los anuncios, que la casa cambia de un minuto, un segundo para el otro, pero Dios no confía en esos cambios, porque esos cambios son falsos, son postizos. Dios quiere que sin violentar tu vida, tú abras camino al Señor. Y entonces, imagínate, estás enfermo, enferma, y una persona viene a ayudarte con el aseo de la casa. Pero como esa persona no vive contigo, agarra, asea, pone unas cosas en un lado y en otro, según la conveniencia de la persona que te está haciendo aseo. Le permitimos que nos ayude, pero una vez que se vaya, nos tomamos el tiempo, aunque estemos enfermos, de regresar todas las cosas al puesto original en el que estaban antes. Y yo conozco mucha gente así, de hecho, que llega gente a ayudarles y los están vigilando, pero están esperando a qué hora se va, ni se aguantan para que vaya por la puerta cuando ya están devolviendo las cosas. No, 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 que esto se ve mejor acá. No, se ve bien donde yo lo tenía antes, donde yo lo quería. Con este ejemplo lo que estoy tratando es que el Señor puede venir a tu vida a lavar a presión, con agua a presión tu corazón para quitar todo. Pero muchas de las cosas te van a incomodar. Y puede que tú digas, ay, pues sí, pero y te toque dejar pecados y comportamientos y en fe dar esos pasos para mejorar tu vida y permitir que la gracia trabaje. Pero harías lo mismo que con la persona que te cambia las cosas del lugar, las regresas a lo mismo de antes. Y entonces ahí es donde Dios no puede violentarte. Y eres tú la única persona que puede decir, Señor, tú
me propones este cambio y en tu gracia me das la fuerza para poder caminar a través de este problema, de este momento difícil o de esta alegría o enfermedad o lo que fuese. Y yo no me hago para atrás. Yo te doy permiso y yo quiero caminar contigo en primera persona. Lo que se necesita es una conversión de la conciencia para poder entender el querer de Dios. Eso es lo principal, que yo entienda que Dios no me está cambiando las cosas por pura manía, por puro molestarme. El querer de Dios es un buen querer, asumirlo en fe y aplicarlo. Por eso pongo a final de cuentas, el Señor no se impresiona por tu sufrimiento, no te concede algo por tus lágrimas de cocodrilo. Y entonces el Señor te conoce 100%, toda tu vida. Pero cuando le vas a orar, entonces ahí le lloras, Señor, tú conoces, tú sabes, sí, yo ya te conozco desde antes. Yo te conozco tus entradas y salidas. Y nosotros, los salmos son muy lindos para hablarnos de eso. Antes de que yo me levante, tú ya me conoces, Señor. Si yo voy a salir, tú ya conoces lo que yo voy a hacer. Antes de nacer, tú ya me conocías. Tú me entretejías en el seno de mi madre, dice el texto. Y para nosotros es cierto, Él nos conoce perfectamente. Pero entonces el Señor no nos va a conceder algo por la llorada, las lágrimas que le demos en esta oración. Él va a estar con nosotros porque Él nos ama. Vuelvo a repetir el ejemplo también de rechazo que decía al principio. No es la ropa lo principal, es el amor de familia. Y con el Señor es el amor total que Él tiene. Él conoce por lo que nosotros pasamos y conoce dónde hemos caído. Y no hay que convencerlo con una oración bien rebuscadita y con palabras lindas. El Señor ya te ama. Nuestro Señor te ama completamente. E imagínate lo que pudieses disfrutar si le permitieras que te dé la paz, pues Él puede tocar tus heridas y dolores con esa paz, con esa gracia. No tenemos que impresionar al Señor. Nuestra situación es clara para Él, pues Él ve tanto el cuerpo como el corazón. ¿Qué le puedo dar al Señor? Jesús no tiene necesidad de sacrificios, así que no le prometas nada. El Señor no necesita sangre de las personas. Ay, me sacrifico por ti, Señor, hasta que me sangren las rodillas. Si lo quieres hacer para solidificar tu fe, hazlo. Pero no lo hagas que porque las heridas se las ofrezco al Señor. No, 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 no. Mejor que hayan heridas trabajando por los pobres, haciendo algo bueno por alguien. Pero porque el Señor no necesita sangre como los sacrificios que se hacían en unas culturas hace miles de años. El Señor lo que necesita es un corazón contrito y humillado, una persona que sea capaz de decir, te necesito, Señor, y si tú quieres, puedes sanarme. La apertura de tu corazón y perseverancia son suficientes. Eso es lo que el Señor aprecia, que podamos decirle sí y perseverar. Vete, es la última parte del texto. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente. A mí me impresiona el cómo cambia el texto, la manera y el espíritu del texto. Severamente, es como si Jesús reaccionara y dijera, ay, este me va a meter en problemas ya lo veo. Y le dice, mira, no digas nada a nadie. Es decir, Jesús se la solió. Sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Qué hizo el Señor? Porque parece que Jesús se dio cuenta a este punto lo que pudiese pasar. Y lo está invitando a que haga lo que necesita en el templo para reincorporarse a la sociedad. Pero él se fue, se puso a pregonar con entusiasmo. No le podemos quitar esta alegría. Se sanó de lepra. Estaba aislado, ya no está aislado. No tenía familia, ya volvió a tener familia. Ya no había perdido a sus amigos, ya los recuperó. Así que comenzó a divulgar con entusiasmo la noticia.
de modo que Jesús ya no podía entrar, presentarse en público en ninguna ciudad. Esto quiere decir que la gente del templo se dio cuenta y que entonces metieron a Jesús en cuarentena porque tocó a un leproso. Y aunque el leproso se sanó, a Jesús le van a decir, pero no sabemos si se le pasó a usted. Así que Jesús se quedaba en los lugares solitarios. Y como digo, repito acá, pues, esto quiere decir que el antiguo leproso se volvió predicador, anunciador de las buenas nuevas de Cristo. Pero por el otro lado, parece que los encargados del templo se dieron cuenta de lo que hizo Jesús y lo pusieron en cuarentena. Ahora Jesús tomó el lugar del leproso. El leproso era el que estaba aislado, ahora es Jesús. Es que Jesús cargó con todas nuestras enfermedades y Jesús no tiene problema. Jesús no se mete en más problemas con los del templo, Él se queda en un lugar en despoblado, pero la gente comenzó a ir a buscarlo. Bueno, pues para meditar entonces, hasta allí llegamos con el texto. Por una parte, es esa belleza de Jesús, el poder de Jesús y la gracia, y vuelvo a repetir, que no dependen en nuestros méritos, sino en su amor. Y su amor es eterno. No te dejes convencer de nadie que Dios te está mandando un castigo. No te dejes convencer de nadie que Dios anda viendo cuándo te vas a caer. Ten confianza en tu Padre Celestial. Si Él le da de comer a los pajarillos del campo, ¿cómo no va a ser Él más amoroso contigo? El Señor con las flores como son de lindas. Si el Señor le da, dice el texto, esos vestidos tan hermosos a las flores, que ni el rey Salomón jamás se ha vestido así, ¿cómo no te va a amar el Señor? Bueno, pues, una vez más, la curación es signo de la llegada del Mesías en la meditación. ¿Soy capaz de acercarme con humildad a Jesús con lo que tengo, con lo que soy, con lo que necesito? Con humildad. Señor, tú me conoces. Y nuestra relación no está basada en el pecado, sino en tu amor. Así que yo vengo con lo que necesito y lo presento, pero ni te obligo ni quiero hacerte chantaje. ¿Sé identificar mis problemas? De esta manera será más fácil presentárselos al Señor. Conciencia, autoconciencia de quién soy es importante, porque así con mucha confianza le hablas al Señor y te presentas tal cual eres, sin tratar de esconder o pretender ser alguien que no lo eres. Especialmente las enfermedades espirituales, que muchas veces son causa de otros males peores, y que es bueno presentarle nuestras dolencias espirituales al Señor para no quedarnos ahí, sino evolucionar, salir adelante. Señor, si quieres curarme. ¿Cuántas veces repito eso en mi vida? Decírselo al Señor, Señor, aquí estoy. Si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes guiarme. Si quieres, puedes bendecirme. Si quieres, puedes sanarme. Número 4. ¿Siento que el Señor vuelve a extender su mano sobre mí y tocarme para que quede sano? ¿Se lo permito al Señor? ¿O me encierro en que nadie se acerca a mi vida? ¿Le desconfío hasta a Dios? ¿Y le pongo barreras? ¿O lo dejo que me toque porque Él quiere tocarte? Vuelvo a repetir el ejemplo de la persona que ayuda a hacer el aseo y te pone las cosas en el lugar donde tú no las pones, pero que tú dices, ya, no, las regreso. Es que ¿quieres regresar a tu vida a lo mismo de antes? Cuando el Señor quiere hacerte avanzar un paso adelante en fe, en alegría, en paz, en bondad. Número 5. Muchas veces sin darme cuenta, recibo en mi vida un milagro. Doy gracias a Dios por la vida, por lo que Él me ha dado, o vivo siempre recordando las cosas que me faltan para ser feliz. ¿Cómo es tu oración? ¿De reconocimiento de lo que ya tienes y está contigo? ¿O de lo que no tienes y tú, si quieres, y estás obsesionado en recibirlo?
revísalo para que haya más acción de gracia más que petición. La presencia de Jesús en mi vida hace que salga a anunciar a todos la buena nueva. Así le pasó al leproso, se volvió evangelizador. ¿Solo me quedo con Jesús en mí sin compartírselo a los demás? ¿Cómo podría yo ser un mejor anunciador de las maravillas del Señor? Y piénsalo y trabaja por ello también.